Cuando empezamos a domotizar nuestra vivienda, lo primero que solemos adquirir son bombillas inteligentes. Quizá también alguna regleta para la zona del ordenador o la televisión, o incluso alguna lámpara de escritorio. Más adelante nos solemos meter con interruptores o llaves de la luz. Pero llega un momento en el que nos preguntamos lo siguiente: ¿cómo domotizar nuestra calefacción? Domotizar nuestra calefacción no es un tema baladí, para nada. Requiere ciertos conocimientos y algo de experiencia. Pero como ya os enseñé en un vídeo anterior, con algo de paciencia y siguiendo tutoriales está al alcance de todos los públicos. De hecho, en nuestro primer proyecto tan solo tuvimos que comprar un relé seco y un switch Wi-Fi de Xiaomi para poder conseguirlo. Pero ahora ha llegado el momento de seguir avanzando en nuestro proyecto de domotización del hogar, y para ello vamos a instalar un SELI 1 en nuestra caldera, el cual nos va a ayudar a domotizar nuestra calefacción. Pero es que además, durante este vídeo os voy a enseñar a instalar un SELI Add-on conjuntamente con sondas de temperatura, lo cual nos va a venir genial a la hora de realizar este proyecto. Del SELI 1 ya os hablé profundamente en otro vídeo, encontraréis etiqueta por aquí arriba y enlace en la descripción del vídeo. Sin embargo, ahora ha llegado el momento de saber por qué con este SELI 1 sí que podemos domotizar nuestra calefacción y con otros SELIs no podríamos realizarlo, así que vamos a verlo. Como veis, tengo aquí mi polímetro, tengo aquí el SELI 1 correctamente alimentado y mi aplicación con la cual puedo activar y desactivar nuestro SELI 1. Lo primero que vamos a hacer es medir la intensidad que le llega. Como veis, tenemos aquí 236 voltios. Ahora vamos a ver qué pasaría si pincho entre el neutro y la entrada del interruptor. Pues que no tenemos nada. Si pincho entre el neutro y la salida, tampoco tenemos nada. ¿Qué pasa si lo hago con la fase? Pues exactamente lo mismo. Entre la fase y la entrada no tendría nada, y entre la fase y la salida no tendremos nada. Algunos dirán, bueno, esto puede ser porque el SELI ahora mismo no está cerrando el circuito de entre la entrada y la salida. Pues bien, vamos a activarla, vamos a comprobar cómo efectivamente tenemos continuidad. Ahí lo tenemos. Sin embargo, a la hora de medir tensión, vemos que entre el neutro y la entrada no hay nada, entre la salida tampoco hay nada, de fase a entrada no tenemos tensión y a la salida tampoco. Y si pinchamos entre ellos, tampoco tenemos nada. Esto es exactamente lo que nos permite poder domotizar nuestra calefacción con un SELI 1. ¿Por qué? Porque en el interior tenemos un relé libre de potencial o un relé seco. Eso quiere decir que entre la entrada y la salida no recorre ninguna tensión salvo la que nosotros metamos desde el circuito. En nuestro caso, la caldera no va a meter tensión, simplemente va a detectar que se cierra el circuito y con eso conseguiremos que se active nuestra calefacción. Así que ahora sí, ha llegado el momento de ver cómo se instalan los add-on y posteriormente la instalación en la calefacción. ¿Y qué son los SELI Add-on? Pues los SELI Add-on principalmente es este dispositivo que podéis observar aquí. Una especie de pastillita que vamos a poder pinchar en nuestros dispositivos de SELI para añadir sondas de temperatura, por ejemplo, con un máximo de 3 unidades o finales de carrera. En este caso vamos a explicar cómo conectar una sonda de temperatura. El SELI Add-on como tal incorpora 3 cablecitos, uno negro, uno amarillo y uno rojo. Y como podéis observar, la sonda de temperatura incorpora el mismo código de colores, incorpora un cable amarillo, uno negro y uno rojo. Mediante estos conectores rápidos, lo único que tendremos que hacer es conectar el cable amarillo del SELI Add-on junto al cable amarillo de la sonda de temperatura, y haremos lo propio con el cable negro y el cable rojo. Como veis, además nos sobran un par de espacios, por esto sería posible poner hasta 3 sondas de temperatura a la vez. Para instalarlo, bueno, pues previamente he desconectado mi SELI Add-on de la alimentación, quitaremos la tapita que tenemos en la parte inferior y lo único que tendremos que hacer es coincidir esta pestañita que podéis ver aquí en la zona superior para que se quede bien encajada y estas patillitas en la zona inferior. Así que vamos a ello. Lo hacemos encajar en la parte superior y ahí lo tenemos. Ya está correctamente conectado. Ahora procederemos a enchufar la alimentación.
Y ahora sí, tras unos segundos en los que hemos dejado que nuestro SELI se conecte de nuevo con nuestra conexión Wi-Fi, ya podremos acceder al mismo y veremos que en el interior ya nos aparece listado un sensor. Y esto es porque los SELI tienen la capacidad de detectar automáticamente las sondas de temperatura que hayamos conectado. Una vez hayamos hecho esto, como podéis observar, tenemos aquí una serie de gráficas. Podemos tener gráficas durante el día, semanales, mensuales, anuales e incluso personalizadas. Pero es que además, si nos vamos a la zona de External Sensor, vamos a poder cambiar las unidades de Celsius a Fahrenheit. También podremos renombrar el sensor para poder diferenciarlos correctamente. Por ejemplo, aquí podríamos poner caldera. Vamos a darle a guardar. Y también podríamos poner una diferencia de temperatura. Esto quiere decir que si detectamos que donde esté instalada nuestra sonda de temperatura nos está marcando una temperatura que no corresponde con la realidad, podríamos aquí aumentar 2 grados, por ejemplo, si viéramos que le faltan un par de grados, disminuirlos o lo que hiciera falta. Yo en mi caso lo voy a dejar tal cual porque creo que la temperatura que me muestra es la correcta. Vamos a darle hacia atrás y en la pantalla principal vamos a actualizar para que nos salga ya el nombre correctamente listado. Aquí lo tenemos, caldera. Pero esto no es todo. Lo que nos va a permitir domotizar de una manera correcta nuestra calefacción con estos SELI 1 es las opciones que tenemos aquí abajo. Este menú de aquí, vamos a darle y como vais a poder ver, yo ya tengo una automatización realizada. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Pues bien, si vemos que el sensor detecta una temperatura superior a 22 grados, va a apagar el relé. Si vemos que la temperatura es inferior a 21 grados, lo va a encender. Con esto ya podríamos instalar nuestro SELI en nuestra caldera y empezar a disfrutar de una calefacción domotizada. Así que vamos a por el último paso. Y como podéis observar, ya estamos aquí con nuestra caldera, a la cual le he quitado toda la carcasa exterior para poder acceder a la zona de la electrónica y la alimentación. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues si recordáis del anterior proyecto, usamos la conexión de nuestro switch Wi-Fi de Xiaomi al relé seco, pero en esta ocasión he decidido que para alimentar nuestro SELI 1, en lugar de usar un cablecito como este, con un conector Shuko y un par de cablecitos, lo que voy a hacer es alimentarlo directamente desde la misma zona y así no ocupar una toma de alimentación. Pues bien, este es el cable de alimentación de nuestra caldera. Vemos que viene por aquí, nos llega por aquí y nos llega hasta este conector de aquí. Como vemos, tenemos la tierra de color amarillo, tenemos el neutro de color azul y tenemos la fase de color marrón. Además, vienen correctamente marcadas en nuestra tarjeta. Pero vamos a ver cómo detectar quién es fase y quién es neutro para no equivocarnos. Para detectar quién es fase y quién es neutro, vamos a tirar de nuevo del polímetro. Vamos a conectar el cable negro a la toma de tierra. Vamos a ponerlo y posteriormente vamos a conectar el otro que nos queda libre a uno de los cables, en este caso el azul. Como veis, ahí tenemos 0 voltios, así que sería la fase. Si la paso al cable marrón, que lo tenemos aquí, como veis me está marcando 240 voltios. Eso quiere decir que el cable marrón es la fase, así que ya lo tenemos resuelto. El cable marrón tendrá que ir a la toma L de nuestro SELI y el cable azul tendrá que ir a la toma N. Lo que hemos hecho ha sido coger el cable de alimentación que nos llega hasta nuestra caldera, he quitado las dos bornas de su sitio, he cogido el cable que va a alimentar a nuestro SELI 1 y los he empalmado conjuntamente con un par de punteras, los he vuelto a conectar y de esta manera ya tendríamos alimentación para el SELI y alimentación para la caldera, todo desde un mismo lugar y sin ocupar un enchufe extra. Ahora vamos a ver cómo debemos de conectar nuestro SELI 1 al sensor que activa nuestra caldera. El cable que nos llega hasta el termostato del salón es este que tenemos aquí. Si seguimos ese cable nos llega por aquí, nos viene por aquí y nos llega hasta esta toma de aquí. Así que ya sabemos que este par de cables son los que tendríamos que conectar a la borna in y a la borna out de nuestro SELI. Así que vamos a preparar otro cablecito, un par de punteras y ya lo tendríamos prácticamente listo. Lo que hemos hecho finalmente es coger el cable que nos salía de la zona del interruptor que hemos visto anteriormente, lo he cortado a la medida necesaria, le he puesto un par de punteras y lo he conectado entre la borna in y la out. No os preocupéis por el orden porque lo único que hace este cableado es cerrar un circuito, así que no hay positivo, no hay negativo ni nada de nada. Ahora lo único que nos falta es volver a colocar nuestro SELI add-on en nuestro SELI y colocar la sonda de temperatura donde más nos interese. Por último, y una vez hayamos montado nuestra carcasa de la caldera y ahí la hayamos alimentado y por consiguiente también el relé,
Lo que nos queda es probar desde la app que esto funciona correctamente, así que abriremos nuestra aplicación de Selly y activaremos nuestro Selly 1, comprobando que nuestra caldera se pone en activo. En mi caso se me pone a parpadear el pilotito de los radiadores y además se me enciende la luz de la calefacción. Lo último será apagar nuestro Selly 1 y comprobar que también desactiva nuestra caldera, así que ya estaría todo listo, aunque me queda por haceros un pequeño apunte. Recordar que los dispositivos de Selly son compatibles tanto con Google Assistant como con Alexa, por lo tanto podremos encenderlos usando nuestro asistente. Ok Google, enciende la calefacción. Genial, porque hace un frío del carajo. Y también, por supuesto, apagarlo. Alexa, apaga la calefacción. Sí, mejor, porque hace un calor que te torras. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora ya sabemos cómo domotizar nuestra calefacción usando un Selly 1, un dispositivo que podremos adquirir por algo menos de 11 euros. Para ello os dejaré enlace en la descripción del vídeo. Y más adelante os enseñaré cómo configurar nuestros dispositivos de Selly para poder convivir con bombillas inteligentes, de manera que podáis usar los interruptores de vuestra casa sin que las bombillas pierdan la conexión. Así que, si no te lo quieres perder, suscríbete al canal.